porque esta es la parte en la cual nos toca a nosotros pagar el precio. Nos toca a nosotros y pagar el precio no es solamente venir, estar, sino que disponernos y decir, Señor, este es mi talento, la parábola de los talentos. Este es mi talento. Una que el Señor llegue mañana, nos pregunte, venga, ¿y qué hizo con el talento? El único talento que teníamos. Puede ser que una flauta, puede ser una guitarra de 3 cuerdas, puede ser algún talento. Yo sé que cada uno de nosotros tiene un talento. Y perdóneme, si usted está acá, es porque uno de sus talentos, y estoy casi que seguro, y casi que no estoy seguro, de que uno de sus talentos está formado o va a ser formado en adoración. La identidad de Judá, la característica más grande de Judá es esa, es que adora, es que va adelante, es el primero, es el que se le entregó la facultad de traer un diseño, veámoslo exclusivamente desde la adoración, y ahí lo tiene Judá. Y podemos hablar de reyes y de historia, de cantores y de levitas y de sacerdotes y de profetas en la Biblia que hicieron la diferencia y causalmente, y digo causal porque el Señor los había escogido, los había apartado, les dio un linaje, una relación sanguínea, una herencia, un legado de Judá, de la tribu de Judá. Así es. Eso que es muy buena la introducción, muy buena la introducción. Gloria al Señor. El Señor nos está mandando, nos está demandando esto. Es porque hay mucho más. Hay mucho más. Gloria al Señor por los que en algún momento en su misericordia, el Señor nos ha dado a entender, nos ha puesto ese deseo, esa necesidad de entender que hay más. Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo sé yo que hay más? ¿Cuándo sé yo que el Señor me está permitiendo saber, ver, desear, sentir, anhelar que haya más? Es cuando usted en la presencia, es cuando usted pierde todo lo que tiene, ¿sabe? Usted entrega todo lo que tiene. Usted se derrama como un niño en medio de la adoración. Puede ser acá, puede ser en su casa, puede ser cuando está caminando, puede ser cuando está manejando. El apóstol hace unos días hablaba, en un martes, decía de que era muy tremendo cuando uno me ha pasado, y la gloria es para el Señor, que yo en ocasiones, no sé si ustedes sabían, yo manejo moto, ¿cierto? Ya han habido ocasiones en las que me toca taparme el casco, yo tengo un casco de visera, me toca taparme el casco. Yo no le digo nada a nadie porque es la presencia del Señor, es el quebrante. Es decir, Señor, ¿qué quieres? Yo digo, Señor, ojalá la persona que yo tengo atrás estuviera sintiendo, estuviera siendo impregnada por lo que tú quieres derramar en medio de este vaso, que es indigno, que no merece. Pero si tú lo estás haciendo es porque hay algo que quieres ver. El mensaje de hoy se titula Suelta tu manto. Suelta tu manto. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo así sabiendo que por allá el Señor le dice a una de las iglesias en Apocalipsis que retenga lo que tiene? ¿Cierto? Más adelante yo le voy a explicar qué significa retener lo que tiene. ¿Qué es un manto? Carlos, ¿qué es un manto? Ok. ¿Quién tiene algo más, otra opinión acerca de un manto? ¿Qué es? Luya. Manto es un velo, manto es físicamente, es un velo, es un delantal que tiene unas representaciones, unas connotaciones. En el sentido exacto, en el sentido espiritual, en el sentido natural, representa la cobertura, la protección, la autoridad, el ministerio, la herencia, el linaje, la justicia, la misericordia, la transformación y el cambio. Te repito, para hablar de manto, tenemos que hablar de cobertura, de protección, de autoridad, de ministerio.
de herencia, de linaje, de justicia, de misericordia, de transformación y de cambio. La palabra manto viene del arameo tap, que significa vestimenta, vestidura, ropa, capa. Bueno, ese es uno de los significados, ese es el significado que aparece en la peshita. La peshita da como cuatro palabras diferentes, ¿cierto? Yo simplemente tomé dos como las más cercanas. Viene también de la raíz tap, que significa volverse a otra manera, devolverse, tornar, retornar, hacer algo de nuevo, reflejar, ser reflejado, devolver, vestirse, ponerse ropa. Otro de los significados que da la peshita de la palabra manto es ropa, vestido, vestimenta. Esta palabra aramea es lebusha, cuya raíz es levesh, que significa ponerse una armadura o atuendo. Ahora, la palabra manto, la expresión manto, en la iglesia del occidente, no sé si en la iglesia de Europa, la iglesia del Medio Oriente, en el occidente, tiene muchas controversias. Para algunos el manto no se puede tocar, para algunos el manto no se puede ni siquiera mirar, para otros el manto representa una figura, una postura, un elemento sagrado, para otros el manto es simplemente una cobertura, para otros el manto es una asignación, como también puede ser una autoridad, un don, un talento, una capacidad. En esencia, el manto representa la forma, la primer forma, como el Señor nos ve en diferentes etapas. ¿Por qué digo la primera forma? ¿Quién me puede recordar qué fue lo primero que se le entregó al hijo pródigo? Un anillo. Se le entregó un manto. Bueno, lo primero, lo segundo. Se le entregó un anillo y se le entregó un manto. Un manto, y ese manto, perdón, el hijo pródigo representaba la aprobación, representaba el favor de su papá. La palabra manto, otros datos pues más, la palabra manto aparece 93 veces en el Antiguo Testamento. 93 veces. Tan solo 6 veces en el Nuevo Pacto, ¿cierto? 6 veces, principalmente en los evangelios, cuando se nombra o se menciona que el manto de Yeshua fue arrojado, que se echaron suerte sobre el manto de Yeshua, ¿cierto? Eso tiene un significado, más adelante lo veremos con la ayuda del Eterno. En esencia, el manto, todos y cada uno de nosotros tiene un manto. Pues claro, todos y cada uno de nosotros tiene un manto, como mínimo un manto. Y ese manto representa, en cada uno de nosotros, representa alguna de todas las descripciones o todas las cosas que ya hemos dicho. Una cobertura, una asignación, una protección, una autoridad. La pregunta es, usted y yo tenemos que saber qué hacer con el manto. Para hablar de manto, hay una figura muy trascendental. Yo creo que es como el pilar, yo creo que es como el primero que se nos viene a la cabeza. Cuando yo le pregunto en manto, dígame un referente. Ok, otro. Ok, Elías. Elías sucedió el manto a Eliseo. Bueno, pero sí, es exactamente eso. Elías, el manto de Elías, vino a reposar ¿sobre quién? Sobre Eliseo, así es. Primera de Reyes, 18 y 19, 20, habla acerca de este suceso, ¿cierto? No es puntualmente la cita que voy a tocar, pero sí es como para hacer una pequeña memoria, ¿cierto? Para mencionarlo. Resulta que en el 18, 19 y 20 vemos que Elías sube el monte Carmelo, ¿cierto? Con el manto, con la autoridad profética, sube, prepara un altar, prepara el sacrificio, el buey, confronta a los Baales y a los profetas de Astarot, desciende fuego del cielo, consume el altar, de ahí desciende al arroyo, donde lleva a cabo, ejecuta el juicio sobre estos profetas, confronta
al pueblo a que se vuelva al Señor. Y ahí más adelante, eh, Jezabel lo confronta a él y le dice que los dioses me hagan aún más que lo que tú le hiciste a ellos. ¿A quiénes? A los profetas que había dado juicio, ¿cierto? Que había ejecutado. A lo cual Elías, en el verso está en el capítulo 18, a lo cual Elías sale corriendo y tiene miedo. En el verso 3 del capítulo 18 dice, Señor, yo no soy mejor que mis padres. Por eso estaba escondido. Había cometido un pecado, quizá conscientemente. Su conciencia lo estaba atormentando a tal punto de que él dijo, yo no estoy haciendo algo mejor que lo que hacían mis padres. ¿Cierto? Más adelante vemos que el verso 20, perdón, el capítulo 19, el Señor se le aparece a Elías, ¿cierto? Y es cuando escucha el terremoto, el fuego, el viento recio, pero también el soplo apacible. Eso está en el 19. Más adelante, en el verso 19, perdón, capítulo 19, del 19, perdón, encuentra a Eliseo. Me llama mucho la atención y dice, encontró a Eliseo que estaba arando con 12 yuntas delante de él. Y él estaba con una de las 12 yuntas. Entonces Elías pasó hacia él y le echó su manto encima. Vemos que Elías, él tenía muy claro, ¿cierto? Él tenía muy claro quién era Elías. Usted no tenía que preguntarle, Elías, ¿quién sos vos? ¿Cierto? Elías no divagaba. Si algo hacía Elías era no divagar en su función y en su asignación como profeta del Señor. La Biblia no lo muestra. Elías no divagaba, más tampoco él dudaba acerca de la capacidad que tenía cada una de las cosas que le pertenecían, en este caso su manto. Es más adelante hay una descripción, ya vamos a mencionarla en el de Segunda de Reyes. Total es que Elías tiene un encuentro con el Señor cara a cara, ¿cierto? Está en el monte, el Señor le dice, ay, Señor, Elías está escondido, camina, después de huir de Jezabel, él camina y el Señor le dice, lo lleva a un desierto, se echa a dormir, el ángel lo despierta, le da de comer, se vuelve a quedar dormido, de nuevo el ángel lo vuelve a despertar, le da de comer de nuevo y le dice, aliméntate y bebe, come y bebe, porque el camino que vas a andar, el camino para el cual has sido preparado es largo. Él caminó durante 40 días y 40 noches, rumbo al monte donde iba a tener un encuentro con el Señor. Esta porción es igualitica a la que pasó con Moshe, ¿cierto? 40 días y 40 noches en el desierto o en el monte con el Señor, de un encuentro cara a cara. Dice la palabra en cuanto a Elías, que Elías, después del soplo apacible, eso está en el capítulo 19, después del soplo apacible, dice la palabra, que Elías entendió que en el soplo apacible estaba la presencia del Señor. ¿Y qué hizo él? Se tapó la cara con el manto. ¿Cierto? Una vez más vemos lo importante que era el manto para un profeta como Elías. En esencia, el manto para él era elemental porque entendía lo que portaba el manto, la unción que portaba, sí señor. Me gusta preguntar, cuando yo estoy compartiendo, me gusta hacer como un toma y dame, como que vamos en primera, vamos en segunda, y luego nos detenemos en el semáforo, nos toca bajarla en neutra. ¿Cierto? Usted sabe qué manto porta, usted sabe cuál es la unción que porta su manto. Como le digo, ahorita lo más del apóstol nos daba una píldora, portamos el manto de Judas, uno, como mínimo uno. Y ese manto de Judá ya nos otorga y nos asigna, y puedo decir, nos obliga a tener que generar algo, tener que cambiar algo, tener que producir algo. Tenemos que producir una atmósfera, tenemos que producir adoración, tenemos que producir un aceite, tenemos que producir un aroma, tenemos que producir una conducta, una transformación, un cambio, un impacto.
solamente por el manto de Judá que está sobre, que recayó sobre nosotros. ¿Cierto que sí? Ahora sí vamos al capítulo 2 de Segunda de Reyes. Entonces, el verso 1 comienza diciendo lo siguiente: el tiempo llegó para que Jehová llevara a Elías al cielo en un torbellino. No hay un relato, no hay una, en el diálogo de lo que expresa bíblicamente, de lo que está escrito bíblicamente acerca de Elías, no se refiere o no se menciona qué pasó en el diálogo que tuvo con él en el monte, ¿cierto? Le dice, listo, él escuchó el torbellino, el Señor le dijo que saliera, perdón, que estuviera en la roca, él ingresó y hay una serie de cosas paso a paso, pero no se nos da con claridad qué momento le dijo el Señor a Elías que iba a ser llevado, iba a ser arrebatado en un torbellino. Entonces dice, Elías iba, en el momento en que Elías iba a ser llevado al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron a Gilgal. El verso 2 dice, cuando Elías dijo a Eliseo, por favor, espera aquí, porque Jehová me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo, como Jehová vive y vive tu alma, yo no te dejaré. Así que ellos descendieron a Betel. ¿Estaban juntos? Sí. Desde el capítulo 19 de Segunda de Reyes, pasan alrededor de varios, como 3 años, más de 3 años, durante los cuales Elías y Eliseo mantenían arriba y abajo. Eliseo, perdón, se había vuelto literalmente la sombra, casi que la sombra de Elías. El verso 3 dice, los discípulos de los profetas que estaban en Betel salieron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes tú que Jehová está quitando a tu señor hoy? Sí, lo sé. Él respondió, no digan nada más. Eliseo ya sabía. Yo no sé si Elías le había comentado, yo no sé si él le había dicho en uno de sus diálogos, sí, imagínate Eliseo que el Señor, ¿te acuerdas cuando yo estaba por allá en el monte? Imagínate que el Señor me dijo que me iba a arrebatar en un torbellino. Yo no creo realmente. Elías y Eliseo habían desarrollado una comunión, habían desarrollado una afinidad, una coinonía, una conexión en el espíritu. ¿Por qué? Porque fue así que de no haber sido de esta manera, Eliseo no habría entendido qué significaba que lo primero que hacía el manto, que hacía Elías al verlo, que hizo Elías al verlo, fue que le arrojó el manto. No lo saludó, no se presentó, no le dijo, hey, yo soy Elías. No, no le dijo, hey, ¿quién me quiere servir? No, le dijo, caminó y le echó el manto encima. ¿Cierto? Lo que le voy a decir va a sonar muy brusco. A Elías no le importaba, no le importaba lo que Eliseo estuviera haciendo. A Elías no le importaba, tenía por poco lo que Eliseo estuviera haciendo en ese momento, si era principal, si era papá, mamá, hijo, hija, no le importaba. Él simplemente arrojó el manto. Y fue tan tremendo que lo primero que hizo Eliseo, lo primero que hizo, salió corriendo y lo alcanzó y le dijo, Rabí, maestro, ¿me permite yo me despido de mis padres, de mi padre? Es tremendo porque esto que hizo Eliseo nos enseña algo que tristemente no hemos visto en este tiempo en muchas personas. Es que Eliseo sabía que era necesario cerrar un ciclo. Sabía que era vital, era justo, era correcto delante de los ojos del Señor y para su andar en el reino, cerrar el ciclo. Él no podía dejar ninguna puerta abierta porque sabía lo que lo conllevaba a andar con Elías, pero también dejar una puerta abierta. Dice la palabra en el capítulo 19, verso 19 hasta el 22, creo. Dice, entonces Eliseo se devolvió, hizo un barbecue, mató los bueyes, los quemó con las yuntas, con la madera de las yuntas. Él, en pocas palabras, quemó su empresa, acabó con su empresa, la entregó.
Él le preguntaba, Señor, ¿qué significa el que Eliseo haya quemado? El que Eliseo haya besado a su papá. Él había visto de su maestro Elías, era casi que inevitable que la fama de Elías se corriera, ¿cierto? Eliseo era de la tierra de Eliseo, formaba parte del territorio de Israel. Entonces, Elías ya era una figura nacional, era un profeta nacional y casi internacional. Y Eliseo quizá ya había escuchado de él, también había escuchado lo que había pasado en el Monte Carmelo. Sencillamente dijo, lo primero que yo voy a hacer a mi maestro, a los ojos del pueblo, va a ser un altar. ¿Qué fue lo primero que hizo Eliseo? Hizo un altar. Hizo un altar. Cerró la puerta, cerró el ciclo haciendo un altar, preparando un altar, con lo que tenía, con lo que había dentro de él. Lo preparó, sacrificó, invitó a todas las personas de la comunidad, sus vecinos, sus conocidos, sus familiares. Y lo segundo que hizo, honró a su papá besándolo. Lo besó. Mientras que su maestro estaba degollando, ejecutando profetas, personas que no le agradaban al Señor. Este hombre, este varón del Señor, estaba besando, estaba diciéndole, yo no te estoy maldiciendo, yo te estoy bendiciendo. Bendigo tu tierra, bendigo tu casa, bendigo lo que sigue de aquí en adelante en ti. Él había entendido, escúcheme, él había entendido, y apenas se le estaba poniendo el manto encima un tiempo antes. Él había entendido qué significaba el manto y la autoridad que se le estaba entregando para restaurar la tierra de ahí en adelante, en su vida y en su casa. Así es. Seguimos adelante. El verso 4. Ya le dijo, Eliseo, por favor espera aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó. Ya había pasado por Gilgal, habían pasado por Betel y habían llegado, iban a ir a Jericó. Él le respondió, como vive Jehová y como vive tu alma, yo no te dejaré. Así que llegaron a Jericó. Los discípulos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron a él, ¿sabes que Jehová tu Elohim, sabes que Jehová está quitando de tu cabeza a tu amo hoy? Sí, lo sé, no digan más. Eliseo le dijo a él, por favor espera aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán, al Jordán. Él respondió, como Jehová vive y como vive tu alma, yo no te dejaré. Así que los dos siguieron. Detengámonos ahí. Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. ¿Cierto que sí? Gilgal significa altar de piedras. Betel significa casa de pan o casa de él, de Elohim, de Yeshua, del Eterno. Jericó significa casa de palmeras. Jordán significa el que desciende o fluir hacia abajo. Vamos a leerlo con estas, entendiendo qué significa cada una. En el primer verso, Elías y Eliseo salieron a un círculo de piedras, un altar de piedras, ¿cierto? Ellos estaban preparando, Elías estaba preparando el altar, ¿cierto? Más adelante, cuando van a Betel, Elías había entrado a la casa del Señor. Elías era un hombre que vivía en la presencia del Eterno, así es, sí. Pero entrando a Betel, ellos habían entrado por la puerta de la casa del rey, de la casa del Eterno. Luego van a Jericó y dice, ellos entraron a la casa de las palmeras. Por último, llegaron al Jordán. Dice, el que desciende hacia abajo. Ellos habían descendido. Elías llegó al punto, un punto sin retorno, donde sabía que lo último que iba a pasar en su vida, entendiendo el significado de Jericó, entendiendo el significado del paso a paso hacia atrás, le había llegado al punto donde él sabía que se iba a ir. No había más. El que desciende o el que va hacia abajo significa algo.
Hablar de esto es tremendo y es triste a la vez. Yo recuerdo hace unos meses, un año quizás, o más de un año, el profeta Sebastián decía, si Elías estuviera acá viendo a los que dicen ser profetas. Es triste, es triste porque hoy día los profetas, los que se llaman, se autodenominan profetas del Señor, no han entendido este paso a paso, ¿sabe? No han entendido que para usted ser llevado, o ser, no ser nombrado, porque ya si hay una, ya el Señor en su misericordia, en su perfección, en su propósito sobre cada uno de nosotros, sabe que tenemos y sabe que nos entrega, ¿cierto? Hay personas que antes de tener el llamado, tristemente, se autodenominan profetas porque tienen un don, porque tienen una visión, porque ven sueños, discernimiento, X o Y, ¿cierto? Hay otros que tienen el don. Hace unos días escuchaba un profeta mencionar que el ministerio profético se divide en cuatro etapas. Los que tienen el don, los que tienen el llamado, los que tienen el oficio y los que son amigos del Eterno. Los que tienen el don son los que sabemos, don de profecía, de visiones, de discernimiento, de don de ciencia, de palabra de sabiduría, en fin. Los que tienen, los que son los llamados, los que tienen el manto profético, sabemos cuáles son. Los que ya tienen sobre ellos recae la autoridad profética. Los que tienen el oficio profético son los que son profetas 24/7. ¿Cierto? Están en su casa tomando chocolate y ven la visión en el chocolate. Están caminando por la calle y ven, y el Señor les habla, y ahí están cumpliendo, llevando a cabo su ejercicio profético, ¿cierto? Esa es la diferencia con los que son, tienen el oficio profético. Y por último están los que son amigos, que ese es otro nivel. Los que son amigos, el ejemplo más claro, los que son amigos del Eterno, o los profetas que son amigos, son Moshe y David. Obviamente está Enoch, obviamente está Elías, pero el amigo es el que conoce el corazón del Eterno, ¿cierto? Es el que conoce el corazón. Moshe fue un hombre manso, ¿cierto? Fue un hombre humilde. David fue un hombre conforme al corazón del Señor. Abraham fue padre de la fe. Elías y Enoch fueron arrebatados. Y así hay muchos otros. Volviendo al tema, es triste que hoy en día hayan personas que se autoproclaman profetas, porque es cierto, hay muchos que tienen dones, hay muchos que tienen una fluidez verbal, una oratoria, una capacidad de discernir, de impactar. Son muchas cosas que se mueven en el ámbito profético, pero no han entendido esta parte. No han entendido que el profeta, así como de la misma manera, escuchen esto que yo no sé si usted lo había pensado, de la misma manera, desde el punto de vista de Elías, de la misma manera como el Señor le dio la autoridad a Elías, escúcheme, de la misma manera que el Señor le dio la autoridad a Elías para ejercer sobre Israel, fue mediante qué? Subir al Carmelo, preparar un altar, preparar un sacrificio, hacer descender fuego del cielo y ejecutar a cabo un juicio. De la misma manera como el Señor le dio esa autoridad y lo posicionó, de esa misma manera, ese mismo paso a paso lo fue llevando para hacerle quitado el manto. Sube al Carmelo, ¿cierto? Preparó un altar con detalle, pidió que hubieran rocas, hubieran 12 rocas, sobre ellas echó el toro, echó el sacrificio, la víctima de la palabra, lo sacrificó, echó, pidió que se echaran agua, perdón, hizo una zanja alrededor, de ahí pidió que se echara agua, que se echara otra vez 4 tinajas de agua, por tercera vez 4 tinajas de agua. Entonces lloró. ¿Y qué pasó? Descendió el fuego del cielo que consumió el altar, consumió el sacrificio, consumió aún el agua. Consumió el agua que rebosaba, ¿cierto? Los profetas de hoy día, tristemente, muchos se quedan hasta ahí. Muchos se quedan hasta ahí. Es más, muchos no ven la llama descender, ¿cierto? Muchos no ven el consumirse el altar, porque quizás saben que no están preparados o no conocen al Señor, al Eterno, al que porta la llama.
No lo conocen, porque si lo conocieran, sabrían que después de esa llama, de ese fuego que consume el altar, hay mucho más. Entonces Elías, después de andar con Eliseo un tiempo, van para arriba, para abajo, retomamos, el Señor los lleva a Gilgal, de Gilgal ahí van a 4 ciudades, Gilgal, de nuevo Betel, Jericó y el Jordán. Para que terminara su travesía, la travesía de Eliseo, perdón, de Elías y Eliseo, terminará en dónde? Cruzando el Jordán. Tremendo, cruzando el Jordán. Hace poco cruzamos el Jordán, ¿cierto? Simbólicamente algunos estábamos allá de manera presencial. El Señor nos permitió, nos asignó la tarea de cruzar. Es triste porque el Jordán ya no tiene vuelta atrás, ¿sabe? Porque usted lo cruza o no lo cruza. Así sencillo. Usted lo cruza o no lo cruza. Y usted va a decir, no, pero es que como así sabiendo que Gadman, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés cruzaron, pero también se devolvieron porque tenían casa. No es eso. Ellos cruzaron y se devolvían porque tenían casa antes de la orilla del Jordán, pero era necesario que cruzaran, porque eran una nación. Eran 12 tribus, pero eran una nación, la que tenía que conquistar. El Señor nos llevó a hacer esto, ¿cierto? Éramos 12 personas, creo, ¿cierto? Ok, éramos 12 personas. Éramos una congregación. La pregunta es, ¿o cruzamos o no cruzamos? ¿Vamos o no vamos? O nos quedamos en la mitad y ¿sabe qué pasa? Nos lleva el agua. Necesitamos tener claro que para usted y para mí el manto no puede representar, tiene que tener una segunda, ¿cómo se dice? Una segunda importancia. En el orden de prioridades no debe ser el primero, puede ser el segundo, el tercero. ¿Sabe por qué? Porque el manto no tiene validez a menos de que su corazón y mi corazón sea un altar donde haya la presencia del Señor. Los profetas de hoy en día y los líderes y los ministros tristemente se quedaron con la parte donde preparan el altar. Algunos se quedan preparando el altar, otros se quedan eh, matando a la víctima, sacrificio. Listo, hay algunos pues que oran y desciende el fuego y consume ese altar. Hay otros pues, listo, vayamos más allá. Hay otros que llevan a cabo, le dicen al pueblo, escojan, ya no divaguen más entre dos decisiones, entre dos pensamientos. O son del Señor y el Señor es el eterno y Elohim sobre Israel, o es Baal, dioses, pero no es Baal y los otros dioses. Decíanse. Y después de esto dan la orden de que no se ejecuten. Hay personas que retroceden de ahí. Es más, nosotros en alguna ocasión hemos retrocedido de alguna de estas. Y más adelante voy a explicar el por qué. Pero los que son Eliseo avanzan, caminan más de 3 años con el maestro, para arriba, para abajo, están, lo escuchan, lo ven, comen con él, aguantan hambre con él, oran con él, suben al monte con él, ven los ejércitos con él, ven confrontar reyes con él, ven profecía con él, ven cumplimiento con él. Eso son los Eliseos. ¿Están con Elías? Claro que sí. ¿Para qué? Para que lleguen a Gilgal y de ahí empiecen a preparar el mismo altar, el mismo. Permítame, usted y yo vamos a ser Eliseos cuando entendamos que tenemos que andar con Elías para arriba y para abajo. Y no tenemos el manto todavía. No lo tenemos. ¿Cómo es posible que nos rebelemos? ¿Cómo es posible que nos vayamos? ¿Cómo es posible que nos levantemos? ¿Cómo es posible que digamos, que dudemos, que pensemos? Perdón, perdón.
Si usted tiene, una cosa es que usted y yo luchemos con algún pensamiento, ¿cierto? El enemigo ataca las mentes, los pensamientos, los corazones. El mío lo ha atacado. Otra cosa es que usted y yo permitamos que ese pensamiento se vaya volviendo en una idea, se vaya volviendo y empecemos a maquinar cómo levantarnos en contra de Dios. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué significa eso? Que usted y yo no somos Eliseos. Y si usted y yo no somos Eliseos, si andamos con Eliseo, pero no somos, perdón, con Elías, pero no somos Eliseo, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Unos que caminan y ya. Perdón, perdemos. Si Eliseo no hubiera llegado hasta el fin con Elías, hubiera perdido más de 3 años de su vida. Por lo tanto, hubiera perdido su empresa, su casa, quizás hasta su familia, quizás si Eliseo hubiera vuelto a su casa, a su ciudad, no me, exacto, Abel Meolá, es una ciudad que se le asigna a la tribu de o a la región de Manasés. Si él hubiera vuelto, quizás su papá hubiera estado vivo, muerto, su familia dividida, unida, no se sabe. El Señor está llamando, escúcheme, es más, crea esto, ponga su mano en el pecho. El Señor está llamando a los Eliseo, porque hay un Elías en la casa. Hay un Elías en la casa. Y ese Elías, soltado el manto. Para entender, para ser Eliseos, para ser Eliseos, tenemos que morir, tenemos que renunciar, tenemos que saber qué soltar, que es entregar lo que tenemos, que es hacer un altar con nuestra vida, con nuestra casa, con nuestros bueyes, con nuestras yuntas. Sabemos que es comernos el buey que hemos creado durante tantos años, que nos ha dado el sustento para ser Eliseos, para sentirnos de ser tenidos como Eliseos. Escúcheme, tenemos que saber que es que Elías nos suelte el manto y no nos diga nada, nos pregunte, no nos hable, no nos llame, no nos conteste. En muchas ocasiones nosotros no sepamos qué vamos a hacer, para dónde cogemos, pero nosotros sigamos avanzando detrás de Elías. Eso es ser Eliseo. Verso 7 dice: 50 hombres de los discípulos de los profetas fueron y se pararon para observarlos desde la distancia. Y mientras ellos estaban junto al Jordán, entonces Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó con él el agua. El agua se dividió hacia la izquierda y hacia la derecha y ellos cruzaron sobre tierra seca. Después, cuando estaban cruzando, Elías le dijo a Eliseo: dime lo que puedo hacer por ti antes de que sea llevado. Dime lo que puedo hacer por ti antes de que sea llevado de ti. Elías le dijo: por favor, que una doble porción de turba sea sobre mí. Elías no sabía, Eliseo no sabía acaso. ¿Sabe que Eliseo no sabía lo que estaba pidiendo? Le había visto a su maestro, le había visto a su maestro cómo hacía descender fuego del cielo, o se había enterado, hasta ese momento quizás se había enterado de cómo su maestro había confrontado a los profetas de varias tardes. Quizás también había sabido que había oído de Jezabel, y quizás le había contado que el Señor le había dado una orden de, de que ungiera, perdón, de que ungiera y de que llamara a Hazael, a Jehú y a Eliseo. ¿Será que no sabía qué estaba pidiendo?
Verso 10 dice, él respondió, tú has pedido cosa difícil. No obstante, si tú me ves cuando sea quitado de ti, te será dado lo que has pedido, pero si no, no será dado. Era difícil. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que para que Eliseo hubiera sido el sucesor de Elías, hubiera tomado la doble porción, hubiera sido digno de tomar la doble porción, tenía que tener un espíritu, una mente con su maestro. Eso no viene de algún lugar. Para que usted y yo podamos ser dignos, vamos a avanzar con Elías. Con Elías. Tenemos que tener una mente, tenemos que tener muy claro, qué es lo que queremos, pero qué es lo que quiere él, qué es lo que va a hacer él. Eliseo no solamente confiaba en su maestro, ¿sabe? Eliseo no solamente había tenido una relación de coinonía, de comunión con Elías. A nosotros la palabra nos dibuja una figura de un Elías que era bastante áspero, ¿cierto? Que era bastante fuerte en cuanto a sus relaciones con discípulos, con personas, ¿cierto? No puedo asegurarlo, pero no sé con qué, no tengo certeza de que Eliseo hubiera sido una excepción o hubiera seguido en esta misma línea en cuanto a su relación con Elías, ¿cierto? Yo solamente sé que Elías, perdón, había visto a su sucesor. Él no lo podía destruir, no lo podía tratar ásperamente quizás, o no le podía decir más o menos. Él tenía que decir lo preciso, lo justo, lo correcto. Ahí tenía que haber desarrollado un vínculo con Eliseo, de tal forma de que Elías sabía que iba a ser quitado. Eliseo sabía que su maestro le iba a ser quitado. ¿Será que habían dicho algo? No, ninguno de los dos. Pero ambos sabían que el Jordán era ese punto de inflexión, era ese punto donde no podía pasar de ahí, no había otra oportunidad. Le pregunto, ¿usted cree que hay otra oportunidad? ¿Usted cree que hay otra oportunidad en este tiempo? Las cosas se están dando. Perdóneme, en cualquier momento Eliseo va a ser quitado. En cualquier momento Elías, perdón, nos va a ser quitado. Eliseo no representaba solamente una figura, ¿sabe? Eliseo representaba la sucesión, representaba el legado, representaba la continuidad del espíritu de Elías. Es que no era solamente que se echara el manto sobre Eliseo, era porque se pretendía de que con Eliseo hubieran más personas. Y es tan certero esto que 50 discípulos de los profetas esperaban a una distancia prudente al ver qué pasaba. Yo no sé si ellos fueron, yo no sé si ellos recibieron, yo solamente sé que ellos fueron convencidos de la figura de Elías, de la figura de Eliseo, que había profeta en la casa, que iba a haber profeta en la casa, con la segunda, con la doble porción del Espíritu. En esencia, el primer ejemplo del manto, de soltar el manto, Elías no le importó, él sabía muy claro qué es lo que quería, él sabía muy claro para dónde iba. El verso 11 dice, de repente, mientras ellos estaban caminando y hablando, apareció un carruaje de fuego, un carruaje de fuego con caballos de fuego, y los separó a los dos, uno del otro. Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo vio y clamó, mi padre, mi padre. Los carruajes de fuego, perdón, los carruajes, jinetes de Israel. Entonces él lo perdió de vista, agarrando sus ropas y las rasgó al medio. Entonces recogió el manto de Elías, que se había caído sobre Eliseo, que se había caído de él, perdón,
sobre Eliseo, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Como el manto que había caído de Elías golpeó el agua y dijo, dónde está Jehová y el Elohim de Elías? Pero cuando él golpeó el agua, se desvió hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces Eliseo cruzó. ¿Usted cree ser Eliseo? Te digo, necesitamos Eliseos. El reino no necesita a nadie. El reino no necesita a nadie. Pero como no necesita, dispone, dispone. Hay una disposición del Espíritu que espera reposar sobre los que tengan, sobre los que vean los carruajes, los jinetes, el torbellino, vean e identifiquen a Elías. Esa es la disposición de este tiempo. Eso es lo que diferencia a los Elías, los que son los Elías, de los que dicen ser Elías. Esa es la diferencia. Que el Elías que viene de parte, el que verdaderamente es Elías, te deja un legado, te deja un sucesor, te deja un altar restaurado, te deja un altar diseñado, te deja una reputación, te deja una formación, te deja una certeza. Ese es Elías. Ese es Elías. No es el primero que desaparece. No es el primero que vemos en los videitos de YouTube, de TikTok. Dude de esos que dicen ser Elías. Dude. Le repito, para poderlo identificar tenemos que tener visión. Y perdóneme, le pongo una tranca en su camino. La visión, la visión que adquiere en la presencia. Ahora en medio de la adoración el Señor me decía algo. Muchos de nosotros hemos tenido momentos donde hemos tenido la llama, donde hemos sentido la llama, donde nos hemos sentido como llama, ¿cierto? Pero al momento siguiente nos apagamos. Al momento siguiente como que, uy, ¿qué pasó? Que ya no siento lo mismo. Ah, eso es el apóstol. No, ese es el pastor Wilder que está poniendo canciones malucas. Esas no me gustan. El fuego permanece, escúcheme, el fuego permanece cuando hay permanente provisión de aceite. En pocas palabras, el fuego permanece cuando constantemente las olivas son machacadas. El fuego permanece cuando constantemente usted y yo estamos siendo, nos dejamos humillar, estamos muriendo, estamos cediendo. Así como Elías, él soltó su manto. Él soltó su manto. El profeta más trascendental quizá en la historia de todos los profetas que han pisado la tierra después de Yeshua. El profeta más influyente en toda la historia. Toda prédica profética, toda enseñanza que tenga referencia profética tiene, sí o sí, que tener algo de Elías. A él no le importó, ¿sabe? En el monte, cuando él estaba escuchando, cuando él vio el trueno, cuando él vio el viento que quebraba la peña, cuando él sintió el terremoto, él quizá había identificado, bueno, estaba buscando las señales, estaba buscando al Señor en eso. Pero el Señor no estaba. Mas escuchó el soplo apacible y allí identificó la voz del Señor. ¿Cierto? Y en ese monte, escúcheme, y en ese monte, Elías le fue dada su propósito, le fue dado su tiempo, le fue dado el momento, le fue dicho el momento en el cual de ahí en adelante él tenía que descender hasta el Jordán, hasta el Jordán. El mismo Jordán donde Yeshua fue bautizado, ¿saben? Descendió, hizo vil, hizo vil. ¿Qué pasó? Otro nació, otro, otro se levantó, una doble porción del Espíritu. Le recomiendo, le recomiendo que ya sea ahora que si no han dado con Elías,
Yo no estoy diciendo que usted se tenga que meter a la casa y tenga que llamar al profeta Giovanni, al apóstol, al apóstol. No, no así, no así. Que si usted no había tenido un contacto con el espíritu de Elías, lo empiece a tener, ¿sabe? Yo sé que el Señor, yo sé que Ruach HaKodesh le va a enseñar qué sí debe hacer y qué no debe hacer para que se forme esa identidad de Eliseo en usted. Así es. Otro personaje que me parte, perdón la expresión, me parte. Cuanto al manto, Esteban, es Esteban. Esteban en hebreo significa corona, ¿sabe? Perdón, sí, en hebreo significa corona. Esteban significa corona. 8:7, un pasaje bastante largo. Desde que usted va a llegar a su casita, va a hablar al Señor para que te revele qué tanto de lo que está diciendo esta persona para en este altar, este vaso. Entonces, este vaso, tanto de lo que está vertiendo este vaso para usted. Capítulo 7, para no, son 60 versículos. Yo sé que usted lo ha leído, yo sé que usted se sabe, está Esteban en frente de los fariseos, en frente del concilio, y está teniendo ¿cómo se dice? Una defensa de su posición, de su fe, de lo que el Espíritu le está dando en ese mismo momento. ¿Cierto? Entonces empieza a hablar de Abraham, de Isaac, de los padres, de todo. Así, le dan una clase de historia bíblica, de doctrina bíblica, pero no desde el punto historiador, no desde el punto del propósito, del lugar, en esos hombres, en todos los que menciona. Entonces tenemos que irnos al verso 54. Al oír estas cosas, ellos se sintieron como si se les hubiera punzado el corazón y rechinaban sus dientes contra él. Vamos a ir unos versos adelante. Dice, el verso 48 dice, pero el Señor no vive en lugares hechos por manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono, dice Jehová, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me podrían construir ustedes? ¿Qué clase de lugar podrían idear para mi reposo? No fui yo mismo quien hizo todas estas cosas. Esteban los confrontó, perdón la expresión, les pegó donde era. Él, como decimos nosotros, él les pegó donde les dolía. Los fariseos creían, y el apóstol nos lo ha enseñado en diferentes ocasiones, y vemos el caso de la palabra, que la característica de los fariseos es que eran muy regidos a su tradición oral. Y una de las cosas que fundamentaba o que fundaba su tradición oral era la de tener que dirigirse a ciertos lugares, a Jerusalén, perdón, a hacer peregrinación. Ok, la palabra les no, ¿cierto? Pero ellos se regían más que en la Torah, se regían a sus dichos orales, a sus dichos verbales. Entonces ellos habían diseñado una práctica, una tradición, y decían que sí, que no, que se hacía el Shabbat, que no se hacía el Shabbat, que se podía hacer mientras caminaba, que no se podía hacer mientras caminaba, y si caminaba 3 cuadras en el Shabbat era un incumplimiento a la ley, si cogía la camilla como el paralítico de Bethesda era un incumplimiento a la ley, que no podía sanar enfermos, y X y Y tradiciones orales. Nada más apartado de la realidad de la Torah. Claro. Total es que a esto Esteban les dice, ustedes dicen, dicen que son templo del Señor, dicen que son casa del Señor, pero ¿acaso el Señor va a venir a morar en casa construida por hombres? Les dice la palabra que ya sabemos en el capítulo 7, dice que Esteban estaba lleno del Espíritu. Allá vamos. 55, perdón, 54. 55 dice, pero, pero lleno del Ruach HaKodesh. Pero Esteban, lleno del Ruach HaKodesh,
Recordemos que ellos rechinaban. Ellos ya sentían como que, ay, ay, bendito, como se dice, ¿cómo es que dice? Llévatelo para no mandarte, lo decían los fariseos. De 55, pero lleno, pero Esteban lleno de Ruaja Kodesh, alzó su mirada al cielo y vio la gloria del Eterno, con Yeshua a la mano derecha, a la diestra de Jehová. Miren, exclamó, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la mano derecha del Ruach, perdón, del Eterno, de Jehová. A esto ellos respondieron gritando a todo lo que daban sus pulmones. Estaban duros, ¿cierto? Ellos gritaban como histéricos, como locos, como dementes. Daban a todo lo que podían sus pulmones para no tenerle que oír. De unánime acuerdo arremetieron contra él. El verso 58. Echaron fuera de la ciudad y comenzaron a pelear. Los testigos dieron sus ropas a los pies de un joven llamado. Ya era consciente de que tenía, cómo tenía que soltar su manto, cómo tenía que dejar su legado. Quizás Esteban no. Hermano, hay certeza de que Pablo hubiera sido un sucesor del espíritu de Esteban. Estaría hablando de una herejía, ¿verdad? Una mentira. Lo que sí es consciente, lo que sí es certero, es que a causa de esto, Pablo entró en la vista de todos. ¿Cierto? Pablo entró en la escena. Saulo entró en la escena. El manto de Esteban, el manto de Esteban activó a Saulo. El manto de los Esteban, escúcheme, el manto de los Esteban activan a los Saulo, a los Pablo. El manto de los que se dejan, el manto de los que se entregan, el manto de los que están dispuestos a morir por la causa, el manto de los que entienden lo que le dijo Yeshua a los discípulos, el que pierde, el que quiera su vida la va a perder, pero el que la pierda, la entregue por mi causa, para sí la va a ganar. Eso había entendido. Eso había pasado con Esteban. A Esteban no le importó. Para Esteban el momento más maravilloso, más divino, y yo digo que sería una maravilla, sería el éxito rotundo, poder usted y yo estar en cualquier lugar. Que el Señor nos lleve. En el lugar donde estemos, nosotros nuestros ojos al cielo, el cielo se abra, ver la gloria, ver a Yeshua, el mismo Yeshua, está de pie, que nos está probando, que nos está aplaudiendo, está diciendo, tú eres mi mamá. Manto de Esteban, ibas aún, iba el cumplimiento de Pablo. Manto de Elías, viva los Eliseos. Que va a activar tu mano. ¿Qué manto tienes que ver? Que se ponga a tus pies. ¿Qué manto tienes que ver? Que se suelte sobre ti. ¿Qué manto tienes que ver? Que parta en dos el Jordán. Para que te actives, para que nos activemos. ¿Qué tiene que pasar? Yo estoy hablando del Espíritu. Estoy hablando del Espíritu de los que estamos en este lugar. De los que van a escuchar, los que van a ver esta enseñanza. ¿Qué manto tiene que ser puesto a tus pies? Pregunta al Señor. Para que nos activemos, para que entendamos el propósito, para que fuimos llamados. Elías va a ser quitado.
Elías va a ser quitado. Si Elías es quitado, nos es quitado, nosotros no nos damos cuenta. Perdimos el tiempo. Perdónenme la expresión, es mejor volver al mundo. Porque el propósito para el cual hemos aguantado todos estos años. ¿Qué? 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 Personas que se han ido de este lugar porque no han entendido esto, ¿sabe? Personas que no están con nosotros porque no han entendido esto. Para que se lleve a cabo el llamamiento para el cual fueron asignados, tienen que morir. Tienen que caminar con Elías. Tienen que ver cómo alguien justo, alguien digno, tienen que testificar cómo el cielo se abre. Yo no sé si los fariseos, yo dudo mucho que los fariseos hayan testificado lo mismo que Esteban, ¿sabe? Estoy casi que convencido porque el velo no dejaba ver. El velo no deja ver. Lo que sí estoy seguro es que Saulo algo de ese momento espiritualmente, en esa atmósfera gloriosa, algo tuvo que impregnarse en el espíritu de Saulo, de Pablo. Algo. Momentos después, la Biblia relata que tiempo después él siguió siendo perseguidor. Sí, él era un perseguidor, el más feroz, el más berraco, pues, como decimos nosotros, el más preparado, capacitado, fiero, el mejor. Cuanto a la ley fariseo, dice la palabra. Pero algo de todo eso, algo del espíritu de Esteban, tuvo que golpeó el corazón de Saulo. Y ese golpe fue tan tremendo que el mismo Yeshua que recibía el espíritu de Esteban, ese mismo Yeshua, golpeó el caballo donde estaba Saulo. Lo activó el propósito. Lo activó. Yo le voy a decir, le doy un consejo. Vívese. Vémonos. El propósito. Porque ya menos pensado. La gloria que porta el propósito. La gloria que porta el llamado. La gloria que porta el espíritu. Esa misma gloria nos va a tener que tumbar del caballo. Nos va a tumbar del caballo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué más que tenemos que ver? El Señor está, perdón, escogiendo de su reflexión, de todo, preguntando una vez más. A muchos de nosotros se nos ha dado una asignación, nombres, nos ha cambiado el nombre. Natanael, Hertz, Cachorro de León, a Rubén, a Johanán, a Ruda, Débora, que hay Ruda y Débora, hay Elías, aquí hay Aarón, aquí hay una cantidad de misiones, de mantos, hay una cantidad. Creo que hay una Biblia aquí, una Biblia temática. Hertz. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? La respuesta es, ¿sabe algo tan complejo? Ya nos lo enseñó, con la experiencia con el Eterno, allá en el monte. Hertz. Peña, perdón, viento que rompía la peña, el fuego, el terremoto, la voz, el soplo apacible, y él se tapó con el manto, que no podía ver la gloria, ¿cierto? Él si quizá nos hubiera tapado la cabeza con el manto, quizá ahí hubiera quedado. Pero el Señor le plació mostrarle la gloria para que esa misma gloria continuara con Elías, perdón, hasta llegar a suceder a Eliseo, ¿cierto? Esteban, lleno del Ruaj, lleno del Espíritu, oraba, recitaba lo que sabía, soltaba lo que tenía, en medio de los fariseos, veo el cielo abierto.
¿Qué nos tiene que pasar a nosotros? ¿Qué tenemos? Para que ponga de pie, por favor. Yo estoy llamando a un pueblo que se unite, que suelte sus manos. Yo no sé cuántos saliendo de acá, escuchen, no sé si usted piensa, crea, no crea, no sé qué esté pensando usted. Esta es una prédica más, si este man está diciendo, perdón la expresión, si este man está diciendo cosas que no merecen respeto. Es una relación de usted con el Señor. Solamente le estoy diciendo, yo solamente le estoy advirtiendo, perdonen, que si usted y yo no nos despertamos, si usted y yo no nos unimos, no nos conectamos a la visión, se nos va a ir Elías, se nos va a ir Elías. Que si usted y yo nos quedemos, usted está contento con la vida que tiene, lo respeto pues. Usted está respeto, está, perdón, está contento en el pecado, usted está contento en no lograr, en no ver la mano del Señor en aspectos de su vida, por los cuales ha perseverado, y es que ha perseverado, lo respeto. Pero este llamado es para valientes, ¿sabe? La pasada, usted nos estaba dando, estaba llamando a un grupo de ministros, ¿cierto? Y aunque la administración fue muy bonita, la palabra fue muy determinante. Este es momento. Ya no haya otro, ya no haya otro más. El llamado es este, ya no haya otro más. Vemos al Señor y el Señor está tocando y el Señor está llamando y el Señor está cumpliendo Apocalipsis 3, 20. Donde dice, yo soy la puerta y estoy tocando. Yo soy la puerta, tocando, tocando la puerta de los Eliseos, porque yo sé qué voy a hacer con los Eliseos. Escúcheme, si usted me dirá, no, pero es que esta predica no es para mí porque a mí nunca me han dado la palabra de Eliseo. Que no es Eliseo literalmente, hermano, hermana. A los escogidos. Tenemos otro nombre, Juan, que no sé, estoy llamando a los David, estoy llamando a los José, estoy llamando a los que él sabe que tiene llamados a este tiempo, en este lugar. Ponga su nombre es más. Es una disposición del reino para llevar a cabo su propósito. Está en usted, deja pasar. Está en usted si es como Pablo. Obviamente ve cómo pelean a Esteban, voy a no tomar el manto, voy a decir, ah, fue una víctima más por hereje, por mentiroso. No, es su rostro ahí donde está. Deja que el Espíritu le revele. Vamos a humillarnos, perdón, vamos a cambiar. Recuerden uno de los significados del manto, el arameo, devolverse, volver a tomar. Es hora de que vuelva a tomar, de que volvamos a tomar rumbo, nuestro rumbo. Las personas que nos están viendo, que van a ver esta enseñanza, bendecimos, nombre maravilloso de Yeshua. Claro que este también es un llamado para ellos, para arrepentirse,
que se han ido, cerrar el ciclo. Oren al Señor, oren al Espíritu, que profesan. Este es el momento, este es el tiempo, este es el tiempo. Decimos en el nombre de Yeshua, Espíritu, que tú bajas todo eso. Habla la vida de quien quiere hablar. Traiga quien quiere traer, impacte quien quiere impactar. Yo sé que esta palabra, yo declaro que esta palabra no cae por tierra. Yo declaro que crea, que genera, que cambia una atmósfera, que rompe, que quita un velo, que quebranta lo que tiene que quebrantar, que hace lo que tiene que hacer, para la cual fue ordenada. Maravilloso Yeshua. Bendecido.